5 reglas de Warren Buffett para invertir en la caída de la bolsa. Para muchos, Warren Buffett es un experto en las inversiones. Algunos otros lo consideran como el mejor inversor del mundo, el oráculo de Omaha. Las razones de que sea una leyenda son muchas. Y es que a lo largo de los años, Warren Buffett ha atravesado por cientos de altibajos del mercado, pero saliendo con grandes ganancias en la mayoría de las ocasiones. El régimen de inversiones en acciones y adquisiciones que Buffett ha implementado ha sido tremendamente exitoso. Entre 1964 y 2021, su compañía Berkshire Hathaway ha logrado obtener un rendimiento del 3.641.613%. Es una cifra extravagante. Es la razón por la que sigue figurando en la lista de los hombres más ricos del planeta. ¿Cómo ha logrado semejante hazaña? Pues su increíble capacidad para invertir durante los mercados bajistas es una de las principales razones. Todo lo que hace Buffett tiene una razón, y es por lo que en marzo volvió a estar entre las 5 personas más ricas del mundo, aunque también en parte gracias a las caídas en los precios de las acciones tecnológicas. Hasta el primer trimestre del 2022, Buffett ya había hecho crecer su fortuna un 7.2%, mientras que Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg veían sus fortunas desplomarse en al menos un 15% o más. Estamos ante un mercado en caída. El Standard & Poor's 500, Dow Jones y Nasdaq cierran en rojo casi todos los días, tal como reseña CNBC. Ya acumulan pérdidas de 2 dígitos desde principios de año. A cualquiera le daría miedo invertir en momentos así, pero a Warren Buffett, hasta el primer trimestre del año, según Forbes, había invertido cerca de $51,000 millones en acciones y adquisiciones. Quédate con nosotros para que conozcan sus 5 reglas de inversión en tiempos de caídas del mercado. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Antes de irnos con las 5 reglas de Warren Buffett para invertir en mercados bajistas, hablaremos del oscuro panorama económico que se avisora para el 2023, según los expertos en la materia. 2023 empezará con una recesión económica. La gran mayoría de especialistas económicos e inversores de Wall Street tienen en común que sus pronósticos sobre la inflación y la situación económica en el futuro a corto plazo son malos. Por su parte, la Fed dice que los mercados y la economía empeorarán primero para luego mejorar. Y de acuerdo con la encuesta más reciente del Consejo de CFO de CNBC, realizada entre el 12 de mayo y el 6 de junio, a 22 de los directores financieros de las compañías más importantes, la mayoría coincide completamente. Entre el 40 y el 50% de los directores financieros encuestados aseguran que la inflación es el mayor riesgo externo para sus negocios. Entre los demás más importantes está la situación geopolítica, que tensa la cadena de suministro mundial, los precios de la energía y de los alimentos. Cerca del 23% cree que las políticas de la Reserva Federal son el mayor factor de riesgo interno que amenaza a sus compañías. Un 14% considera que la cadena de suministros y la guerra en Ucrania son el mayor riesgo comercial. Sobre la Fed, un 54% piensa que están tomándose las medidas necesarias y siente confianza de que la tormenta terminará más pronto que tarde. Aunque también expresaron estar conscientes de que antes las cosas empeorarán un poco y de que la economía estadounidense se dirige a una recesión. Y el 68% de estos encuestados apuesta que la recesión comience a impactar durante los 2 primeros trimestres del 2023. Por último, ninguno cree posible que se pueda evitar la recesión. Crecimiento económico negativo. Las esperanzas de que haya crecimiento económico en Estados Unidos y en el mundo han ido disminuyendo día tras día. De hecho, el rastreador GDP Now de la Fed de Atlanta pronosticó recientemente números negativos sobre el crecimiento económico estadounidense por segundo trimestre consecutivo. Esto es lo que se denomina recesión. Incluso el Banco Mundial redujo su perspectiva de crecimiento global y dejó una advertencia. Es posible un periodo de estanflación semejante al de la década de los 70. David Malpass, su presidente, dijo: "Para muchos países la recesión será difícil de evitar". Sus impresiones fueron recogidas por CNBC.
El 77% de los encuestados por este medio dice que el promedio industrial Dow Jones se desplomará un 9% o más sobre el nivel actual, a menos de 30.000, antes de comenzar una remontada. ¿Cómo será la siguiente recesión? Hay muchas teorías sobre cómo podría ser la aparentemente inevitable recesión que se avecina. No obstante, la mejor forma de intentar adivinar lo que se viene es recordando la historia. Desde 1945, Estados Unidos ha padecido 12 recesiones. Algunos expertos consideran que existen muchas similitudes entre la recesión de principios de la década de 1980 y la situación actual. En aquel entonces, Paul Volcker, presidente de la Fed, fue implacable con la inflación y logró vencerla, pero no sin sumir al país en una recesión profunda y costosa. Otros expertos piensan que la recesión más semejante es la de 1970, propiciada por la crisis energética. Tiene un gran parecido por los precios en constante aumento del petróleo y los alimentos. Y hay quienes recuerdan a la crisis del 2000 que ocasionaron las .com, esto por el desplome de las acciones de muchas compañías tecnológicas. Lo cierto es que la situación actual es muy diferente a la de esos eventos. Para verlo hay que considerar tres facetas distintas: el sistema financiero, la economía de calle y la Reserva Federal. Si trabajan en conjunto pueden aplacar los efectos de la recesión hasta hacerlos, en el mejor de los escenarios, relativamente leves. Hablamos de un aumento de solo 2 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, lo que implicaría que aproximadamente 3 millones de estadounidenses quedarán desempleados. El gasto bajaría significativamente, sin embargo, sería suficiente para mantener a las compañías vivas. También habría un costo político. Los estadounidenses culparán a Joe Biden y a su gabinete de la recesión económica y demás problemas. Esto quizás conduzca a mucho a volver a ver a Donald Trump como la mejor opción y posiblemente lo puedan volver a llevar a la Casa Blanca. Lo más difícil sería la recuperación económica. La Fed tendrá mucho más cuidado para volver a flexibilizarla y con tantas cosas en juego, es probable que la recuperación sea dolorosamente lenta. A pesar de la coyuntura económica y de todos los problemas, a Warren Buffett no le ha ido para nada mal. Continúa creciendo mientras la mayoría tiene números en rojo. La fortuna de Warren Buffett ha crecido 7.2% en el primer trimestre del 2022. Muchas de las fortunas de las personas más ricas del mundo se han estado desplomando durante los primeros 3 meses del 2022, como la de Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. Se trata de pérdidas de patrimonio neto que rondan el 15% o más. Zuckerberg es uno de los que más ha sufrido, aunque en parte ha sido su responsabilidad por los cambios tan drásticos que implementó en Facebook, ahora Meta. Pero la fortuna de Warren Buffett no ha sufrido nada. Por lo contrario, ha crecido a un ritmo más que saludable. Hasta el primer trimestre del 2022, la riqueza de Warren había crecido 7.2%, por lo que llega a alcanzar los $116 mil millones y volvió a estar en el quinto lugar de las personas más ricas sobre la Tierra, luego de haber caído tan bajo como en el número 11. Y todo gracias principalmente a que las acciones de Berkshire Hathaway han tenido una recuperación óptima. Sin lugar a dudas, esto es una hazaña realmente sorprendente para un hombre que está próximo a cumplir sus 92 años y que se mantiene tan lúcido como cuando empezaba la compañía. Ni hablar de sus socios Charlie Munger, quien ostenta ya los 98 años. Su visión y elecciones a la hora de hacer las inversiones es lo que lo ha llevado por este camino de enormes ganancias y gran crecimiento, en momentos en los que la mayoría está perdiendo masivamente. Es por eso que debemos ver en qué ha estado invirtiendo el legendario Warren Buffett. ¿Qué acciones está comprando Warren Buffett ahora? Si a Warren Buffett se le criticó bastante porque no compró acciones durante la venta masiva que ocurrió durante la peor etapa de la crisis sanitaria, ahora debe hacérsele una ovación. Buffett ha estado utilizando la enorme pila de efectivo de Berkshire Hathaway y ha invertido miles de millones de dólares en lo que va del año. Entre sus compras más importantes están Chevron, CVX. De las compañías de energía más grandes y importantes de Estados Unidos, destaca Chevron, y Buffett lo sabe. Berkshire Hathaway ya contaba con una pequeña parte de sus acciones, pero Buffett decidió aumentar la cantidad con $26 mil millones y convertirla en la cuarta posición de mayor tamaño de la cartera de inversiones de Berkshire, representando así el 7% de la cartera. Y lo cierto es que Chevron ha tenido un crecimiento realmente bueno en lo que va del año. Hasta mediados de abril acumulaba un 40% más.
A pesar de esto, muchos piensan que continúan estando baratas. En abril se cotizaban en $10.20 la unidad. Además, Chevron tiene un rendimiento actual bastante bueno de 3.2%. Occidental Petroleum, Oxy. A través de Berkshire Hathaway, Buffett también compró miles de millones en acciones de Occidental Petroleum, convirtiéndola así en la sexta posición de mayor tamaño de la compañía. Junto a las de Chevron, las acciones de ambas petroleras son más del 10% de la cartera de Berkshire. Citigroup, C. Citigroup es el banco estadounidense de mayor presencia a nivel mundial. Las acciones de la institución bancaria han estado teniendo una caída constante que hasta el mes de mayo acumulaban un 32%, lo que pareció señalarle a Buffett que era el momento indicado para comprar sus acciones, las cuales tienen un rendimiento del 3.9%. Esta inversión financiera se une a otras parecidas, entre las que Bank of America es la más grande, la segunda de la cartera de la compañía que dirige Buffett. Ali Financial. Buffett decidió comprar acciones cuando esta compañía de servicios financieros y seguros acumulaba una baja del 16% en el precio de sus acciones. Con un precio de $5 por título y unos dividendos de 3.1%, fue lo suficientemente atractiva para que Buffett la adquiriese por completo por $11.600 millones. Paramount Global. Paramount Global tiene muchas marcas, en las que se incluyen MTV, Showtime, Paramount Pictures y otras. Había perdido más del 23% de su valor en los primeros 3 meses, y un rendimiento del 3% fue suficiente para que el magnate disparara la compra. ¿Cuál es el plan de Warren Buffett para enfrentar la inflación? En resumen, el plan de Warren con la inflación es comprar, comprar y comprar. Mientras la mayoría del mundo está en suspenso y toma previsiones por la alta inflación, priorizando la austeridad, Buffett saca la enorme chequera de Berkshire Hathaway para comprar acciones más baratas. Aparentemente todo lo necesario para que Buffett desencadenara una compra masiva de acciones fue que el año comenzara históricamente malo para los mercados. Sin embargo, no es tan simple. Los precios sí que cayeron y mucho, pero hay más historia de trasfondo. Claramente, el experimentado inversor se ha mantenido monitoreando los números de la galopante inflación en Estados Unidos, por lo que casi todos coinciden que es un factor determinante en las tácticas del magnate. Y es que es fácil verlo cuando recordamos los estragos en las acciones del mercado que causó la crisis sanitaria, y Buffett no se lanzó a comprar masivamente. La diferencia de ahora es la inflación, diferencia que hizo que el oráculo de Omaha utilizara cerca del 30% del efectivo de Berkshire en compras durante el primer trimestre. La cuestión es un principio básico. Cuando hay inflación y los precios suben, el dinero pierde valor, motivo por el cual es mucho mejor invertirlo en acciones que den dividendos, y si estas aumentan de valor en el proceso, como las energéticas en estos momentos, es un gran negocio. ¿Cuáles son las maniobras de Warren Buffett en un mercado bajista? Cuando hay un mercado bajista, Buffett se destaca por hacer compras concentradas y a precios más razonables, de regalo, pero solo adquiere acciones de compañías sólidas. Por ejemplo, él no compra acciones de startups tecnológicas porque ha dicho que no comprende muy bien cómo funciona el negocio o la industria. De hecho, fue uno de los inteligentes que no invirtió cuando el boom de las .com. Su razón fue que esas compañías habían existido muy poco tiempo y no tenían un historial de rendimiento aceptable para los propósitos de Buffett. Así que en un mercado bajista, Buffett solo comprará masivamente acciones de primer nivel de grandes compañías que tengan el potencial de lograr una buena recuperación cuando el ciclo de la economía vuelva a ser positivo. Y además que puedan continuar dando rendimientos sólidos. Así podrá obtener los resultados a los que está acostumbrado él y los miembros de la junta de Berkshire. Claro, otra ventaja que posee Buffett es que, gracias a su capacidad para suministrar enormes cantidades de efectivo, miles de millones de dólares, generalmente puede conseguir un mejor trato, uno mejor que el que obtiene un inversionista promedio. Porque puede negociar condiciones especiales, como garantías para comprar más acciones en el futuro, a precios por debajo del mercado. Las 5 reglas de Warren Buffett para invertir en las caídas de bolsa. Número 1. Compra acciones cuando todos venden. Una regla simple dicta mi compra: tener miedo cuando otros son codiciosos y ser codicioso cuando otros tienen miedo. Según CNBC, esta es probablemente la regla o frase más conocida del legendario inversor, y realmente ha sido fiel a ella aún en los momentos más difíciles de la historia reciente de Estados Unidos. Durante la gran crisis financiera del año 2008, cuando el pánico era extremadamente alto,
el gran banco de inversión Lehman Brothers se declaraba en bancarrota, a pesar de tener más de $600 mil millones en activos. Mientras todo parecía derrumbarse y los inversores asustados se vendían acciones masivamente a precios de regalo, Warren Buffett invertía miles de millones de dólares comprando acciones, las cuales recuperaron y aumentaron su valor con el paso de los años. Hoy está haciendo lo mismo, el tiempo dirá si repetirá su gran hazaña. Número 2. No espere un cambio en la economía para iniciar sus compras. Las malas noticias son las mejores amigas de los inversores. Te permiten comprar una porción del futuro de Estados Unidos a un precio reducido. Uno de los mejores ejemplos que da Buffett es la situación a inicios de la década de los 80, cuando la economía estaba por el suelo y las acciones caían en picada. Para él, ese fue un momento de salir a comprar, y como sabemos, cosechó muchos frutos de aquellos duros tiempos en los que millones de estadounidenses tuvieron problemas financieros. Número 3. Lo que compres, hazlo pensando a largo plazo. A largo plazo, las noticias del mercado de valores serán buenas. En el siglo XX, Estados Unidos soportó 2 guerras mundiales y otros conflictos militares traumáticos y costosos, la depresión, una docena de recesiones y pánicos financieros, choques de petróleo, una epidemia de gripe y la renuncia de un presidente caído en desgracia. Sin embargo, el Dow subió de 66 a 11.497 puntos. Es simple, durante las caídas del mercado, busca, elige y compra acciones de compañías sólidas. Conseguirás una parte de una compañía por un precio barato que te dará rendimientos y volverá a subir. Número 4. Si eres inversor, nunca puedes dejar de prestar atención al mercado. Business Insider nos comparte esta afirmación de Buffett. Como Cenicienta en el baile, debes prestar atención a una advertencia, o todo se convertirá en calabazas y ratones. El señor Market está para servirte, no para guiarte. Uno de los grandes atributos de Buffett es su capacidad de no simplemente leer el mercado, sino de interpretarlo para así poder realizar sus grandes inversiones, según sus intereses. Las grandes caídas generalmente no son precedidas por pequeñas bajas que avisan que es hora de hacer un movimiento. Todo lo contrario, vienen cuando todo está en alza. Sucede lo mismo con las recuperaciones del mercado. Prestar atención es lo que hará la diferencia a la hora de realizar movimientos en el mercado. Número 5. No entres y salgas de tus posiciones para intentar ganar dinero rápido. Los inversionistas y los gerentes están en un juego que está muy inclinado a su favor. Charlie y yo creemos que es un terrible error intentar entrar y salir de él en función al giro de las cartas del tarot, las predicciones de los expertos o las del flujo y reflujo de la actividad comercial. Los riesgos de estar fuera del juego son enormes en comparación con los riesgos de estar en él. Intentar conseguir ganancias rápidas con compras y ventas cortas durante un mercado en caída es muy riesgoso. Siempre estará la posibilidad de tener grandes pérdidas por cambios de tendencias inesperados. Sin lugar a dudas, Warren Buffett siempre será reconocido en Wall Street como el oráculo de Omaha. Es el inversor más exitoso del mundo, no solo porque ha generado exorbitantes ganancias un innumerable número de veces, sino que lo ha hecho a lo largo de las décadas y en medio de las peores crisis económicas. Sus constantes aciertos son más que sorprendentes y lo convierten en una leyenda aún viva. Es por eso que sus reglas para invertir durante las caídas de la bolsa deberían ser enseñadas en las aulas de clase de economía en todo el mundo. Esperamos que aún por algunos años más podamos contar con sus enseñanzas. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan las 5 reglas de Warren Buffett para invertir en la caída de la bolsa. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.